Y hoy vamos a estar hablando con el doctor Gabriel Calle, especialista universitario en neurocirugía, director general de Staff Espinal Argentina, vicepresidente de la Asociación Argentina de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna, vicepresidente de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, past president Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Y Gabriel, muchísimas gracias. Gabriel Calle, doctor Gabriel Calle, como gracias, siempre, Paola, por acompañarnos y por estar con nosotros hoy en este programa que queremos comunicar qué cosas tenemos en nuestro país, ¿no? Que es un país con profesionales muy capacitados, con técnicas que realmente no tenemos nada que envidiar a otras partes del mundo. Y hoy la idea era hablar del rol de la ozonoterapia en lo que es el tratamiento de la columna, ¿no? De la hernia de disco. Bien. Perdón. Es interesante, Paola, la pregunta, porque este rol, yo diría que se ha ido incrementando sensiblemente a lo largo del tiempo y a lo largo del afianzamiento de la terapéutica, ¿no? Y del conocimiento por parte de la gente, de los profesionales y la confianza en el método. Bien. O sea que actualmente podríamos decir que el rol de la ozonoterapia en el tratamiento de la hernia de disco es muy importante. Yo diría que podríamos considerarlo dentro de la base de la pirámide. Pasado la etapa o el escalón de los tratamientos más conservadores, que todo el mundo conoce, desde los tratamientos médicos y kinésicos, el siguiente escalón podría estar ocupado perfectamente por el ozono. Bien. Eso es lo que yo generalmente digo, y es dependiendo, por supuesto, de las herramientas terapéuticas de las cuales uno puede contar, ¿verdad? Sí. En nuestra experiencia es así. Otros pueden utilizar otras técnicas, pero en nuestra experiencia es así. ¿Y cómo se aplica el ozono? Porque hay camillas de ozono, digo porque para no confundir a la gente. Es muy importante. Eso va para la estética. Es otro camino que no tiene nada que ver con la columna. Esos sistemas son muy buenos, pero para piel, para estética. En el caso de la columna y de las hernias de disco, hay que aplicar el gas en la zona, en forma localizada. Por eso es importante que lo haga además un especialista en columna. Bien. No simplificar tanto las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque el especialista en columna va a ser el indicado primero en hacer el diagnóstico, en determinar la efectividad posible de la terapéutica. Sí. Si tiene posibilidad o no, porque no hay ninguna técnica o tratamiento que sea infalible. Es el primer punto importante tener en cuenta. Bien. Luego, también, ¿dónde lo va a aplicar? Porque no es lo mismo aplicarlo subcutáneo que aplicarlo cerca de donde está la hernia. Y poder informar bien al paciente el alcance de la terapéutica, las posibilidades e incluso también las posibilidades de fracaso. Bien. Esto es importante tenerlo en cuenta. En el 85% de los casos a nivel global tenemos éxito. Y hay un 15% que no. Para ese 15%, bueno, existen otras cosas. Existen otras cosas. Pero es importante que la evaluación la haga el especialista en columna, porque muchos pacientes ya directamente los descartamos, si se quiere, y que se entienda bien la palabra, para esta técnica de entrada, porque uno ve, si tenemos un paciente con una artrosis muy severa, muy avanzada, con un canal estrecho, con una discopatía múltiple, por ahí a lo mejor no va a ser para ozonoterapia, va a ser para otra técnica. Lo importante es consultar. Claro, consultar al especialista. Exactamente. Y luego, bueno, la otra pata es el equipo. A ver. El equipo, el generador de ozono tiene que ser de calidad. Bien. ¿Por qué? Como tú comentaste recién, las cabinas de ozono son fantásticas para la parte de piel. Después, para las técnicas aplicables con ozono en columna se requieren equipos que generen ozono en concentraciones de cierta magnitud, cierta precisión. Entonces se requiere de equipos de una calidad alta, de una alta calidad. Ese es otro punto a tener en cuenta. Y bueno, luego es la definición, por qué caminos
seguimos, ¿no? ¿Qué estrategia usar, ¿no? Depende de en cada general, paciente. lo que podemos decir, global, esta Sí. es una imagen global, en el 85% de los casos o se resuelve o se mejora el O paciente. se mejora. Luego, bueno, hay otras Sí. técnicas, obviamente. Teníamos ¿no? el tema también de cirugía endoscópica. ¿Qué es? Bueno, la cirugía endoscópica cumple con el objetivo también de la mínima invasión y de la mínima agresión. Ya es un paso más adelante. Podríamos decir para casos en los cuales, por ejemplo, el fracaso del ozono Sí. puede ser muy bien y más que válido el abordaje mediante una cirugía endoscópica. ¿Qué es la cirugía endoscópica? Bueno, todo el mundo conoce la cirugía endoscópica, que ha evolucionado enormemente y ya actualmente en cirugía, por ejemplo, biliar no se admite otra forma que no sea mediante endoscopía, salvo algunos casos muy especiales. Sí. Bueno, en columna todavía está un poco más atrasado. Si bien lo hacemos, tenemos los elementos, pero todavía no ha sido aceptado, por ejemplo, por las obras sociales en especial, la cirugía endoscópica como una variante, digamos, de primer nivel, si se Sí. quiere, para resolver estos problemas. ¿Cuál es la ventaja? Es que hacemos un abordaje muy pequeño, la incisión es muy chica, se corren los músculos, ni siquiera se cortan, esto también es muy interesante, se llega al lugar, buscamos lo que llamamos target, vamos al disco, sacamos la puntita del disco, la hernia, y liberamos el nervio y ya está. El Se saca el posoperatorio. elemento, se ponen 3 puntos Sí. y el posoperatorio Volvemos es a nuestra muy vida rápido. habitual. ¿En Muy cuántos días? Muy rápidamente. Claro, ahora depende de cuál es la vida evolución. habitual de cada uno. Claro, muy Eso bien. ya Muy buena respuesta. es particular de cada cada uno. caso. Pero, así como, o sea, casi inmediatamente te vas a tu casa caminando Bien. y podés hacer las actividades normales. Bien. Para una cirugía así endoscópica, ¿necesitamos algún estudio previo? Algo El que haya estudio básico y Sí. fundamental para una evaluación de columna en general es la resonancia magnética. Ese yo diría que es el estudio estrella simple, que actualmente lo tenemos en todos lados. Eso es fantástico. Yo me acuerdo en la época en la residencia que teníamos que mandar los pacientes a Brasil a hacer una resonancia magnética. que... Ah, Brasil. Sí, en Sudamérica el primer equipo estuvo en Sao Paulo. Luego en Buenos Aires hubo un equipo que tenía sus déficits. Bueno, y ahora en todo el país, en todas las ciudades y en casi todas las clínicas importantes hay un equipo de resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética ya es, o sea, para una evaluación de columna es casi la radiografía de antes. Bien, bien. Con eso, en función a eso, el profesional, el médico, ve que... Resolvemos ideológicamente el Bien. 95% de los Y casos. lo interesante es que Staff Espinal está en todo el país, o en No buena parte de todo, nuestro país. Pero ¿En bueno, qué lugares? tratamos de acercarnos al paciente lo más que podemos. Y en las distancias que quedan posibilidades. lejos de Capital Federal. Sí, ¿Dónde en están varias ubicados? provincias, bueno, Buenos Aires, Capital, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. Bien, bien. ¿Consultas por email manejan? ¿Consultas telefónicas? Sí, pero es complicado el tema y es muy buena la pregunta porque a veces el paciente dice, tengo una hernia, pero hay que ver la imagen. Hay que estar. Hay que ver al paciente y especialmente la imagen. Sí, sí, la imagen. Entonces, orientativamente sí, podemos dar una orientación. Sí. Pero yo creo que la orientación más importante se basa en 3 puntos. Una, consulten al profesional, cualquiera sea, especialista en columna. No que nos vengan a ver a nosotros, pero que consulten al especialista en Bien. columna. No se queden con el dolor Bien. por años, que lo vemos Bien. todos los días, con el tabú de pensar, uy, ¿qué me van a hacer con la columna? Hay muchas cosas por hacer simples, sin agresión o con mínima agresión. Y bueno, y el otro tema importante es que el 90% de los problemas, por ejemplo, de hernia de disco, se pueden resolver sin cirugía. Excelente Es un mensaje mensaje. importante. Excelente mensaje, doctor Gabriel Calle. Y no nos Sí. olvidemos de la gente grande. Bien. No, eso es importante también, porque a veces dicen, y la familia dice, no, pero al abuelo, ¿qué le vamos a hacer? Ya tiene 80 años. A veces se pueden hacer muchas cosas sin ningún problema, sin riesgo, con un riesgo mínimo, y resolver la calidad. Acá hablamos de calidad de vida. Bien, excelente mensaje. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Paola. Enseguida volvemos.